en los momentos de tensión. A veces la gente dice cosas que no debe decir, pero a veces la gente escucha cosas que no son ciertas. ¿Qué te explica esta andanada de fake news por parte de los sectores de la derecha? Pues eso es lo que creen. ¿Por qué de Mauleón acepta con tanta facilidad un cable cuya fuente no puede anunciar porque quiere que eso sea cierto? Salió un debate que se estaba dando. El presidente del CEN propondrá a un secretario de organización y un secretario de finanzas. Eso se leyó malamente como que los iba a imponer. Esto no era así. Se extrapolan las cosas. Uno de los factores claves de las fake news afectan sobre todo los sentimientos. Toda la parte racional es puesta de lado, pero la gente le toca ciertas fibras, se brinca y es curioso porque interpreta cosas que la gente no dice. Entonces, el problema es cómo reemplazas a una figura como lo es Andrés Manuel López Obrador. Y yo te voy a decir, pues no es fácil. Quien siga, lo que tendrá que hacer es acabar de desmantelar el modelo neoliberal. Tienes que tener un partido sólido, que no se deje llevar por caprichos, que se centre en las necesidades del país, que defienda al grueso de la población. El debate al interior del movimiento tiene que ser alrededor de principios, alrededor de programas, no alrededor de intereses. Solo la derecha está calentando la idea de que se va a reelegir indefinidamente. Todos sabemos que Andrés dice que se retira y se retira. Quien se queda a cargo del movimiento, pues vamos a tener que ser todos. Por eso es tan importante que no nos dejemos llevar por mentiras. Andrés nos está advirtiendo que se va a ir en 2 años. Ya lo sabíamos. Nos tenemos que hacer conscientes de este hecho. Te voy a contar una cosa personal, además. Yo tenía 12 años. Me di cuenta de la importancia de la trascendencia del movimiento. Entendía perfectamente que era un proceso histórico. Era lo que permitía democratizar al país, salvar a la nación. Este es el único movimiento que les puede garantizar que el país no se va a hacer cachitos y que van a tener un futuro. ¿Qué les puedo decir yo a los jóvenes? Éntrenle. Le doy la bienvenida al maestro Rafael Barajas, el Fisgón, quien yo me quedo con una frase de todo lo que ocurrió este fin de semana y le soy honesto, maestro, ha estado brincando en mi cabeza, la he estado reflexionando y me quedo con ella, que es: proponer no significa imponer. Pues sí. Y sobre todo en estos tiempos, qué peso tiene. Querido Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, con el gusto de estar contigo. Mira, qué bueno que tocas el tema, porque una de las cosas que ocurren, creo yo, en los momentos de tensión, es que de repente, a veces la gente dice cosas que no debe decir, pero a veces la gente escucha cosas que no están siendo, que no son ciertas. Es una cosa increíble. Ve, por ejemplo, ¿qué te explica, por ejemplo, esta andanada de fake news por parte de los sectores de la derecha? Pues una cosa que te la explica es que pues eso es lo que creen, que están escuchando, ¿no? Quieren escuchar todo eso. Es decir, ¿por qué de Mauleón de repente acepta con tanta facilidad un cable que no tiene, cuya fuente no puede anunciar, en fin, ¿no? Es decir, ¿cómo ocurre eso? Porque quiere que eso sea cierto. Pero eso también ocurre cuando está el tema de los temores. Y tú acabas de hacer referencia, cuando la gente tiene temores o tiene una preocupación, pues está con las antenas puestas y a veces escucha cosas que no, que no son correctas, ¿no? Que no son ciertas, que no se dijeron. Pues, por ejemplo, esto que te estoy comentando tiene que ver con lo siguiente. Esa frase salió en el Congreso, en el Congreso Nacional de Morena, a raíz de un debate que se estaba dando que era bastante, pues, absurdo, ¿no? Es un debate en el cual se asumía que había una parte del articulado que decía: el presidente del Consejo, el presidente del CEN propondrá a un secretario de organización y un secretario de finanzas. Entonces, eso se leyó malamente. Yo creo que no creo, es un hecho que están equivocados los compañeros que lo escucharon mal, como que los iba a imponer, que él iba a decidir automáticamente quiénes eran. Esto no era así. Era básicamente un principio de gobernabilidad, que el presidente del consejo tuviera la posibilidad de decir: yo propongo a estos y a esta en organización y a esta en finanzas, y esto tiene una razón de ser muy clara.
decir, uno de los problemas de gobernabilidad que ha habido siempre en Morena es que de repente se pelean secretarios importantes o no están en sintonía secretarios importantes y notablemente el de organización y el de finanzas y te paralizan el partido, te pueden paralizar el proceso. Entonces era básicamente un principio de gobernabilidad. Ahora bien, esto planteado así, obviamente habría la posibilidad de que hubiera otras propuestas y de que el Congreso de repente decidiera pues votar por alguien más, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es parte del debate que se dio y pues, híjole, me llama la atención que de repente se extrapolan las cosas y de repente, ahora sí, debo confesarte que me llama la atención que no solamente la derecha de repente nos atribuye cosas que no decimos, sino que también los compañeros cuando se aceleran nos atribuyen cosas que no decimos. Y eso pues me llama poderosamente la atención. Y no por ignorancia ni estulticia, más bien pareciera que adrede. No digo que sea siempre adrede. Habrá posiblemente alguien que lo haga de mala fe, pero yo creo que en general es por acelerados, es por una desconfianza vieja que viene dentro de la izquierda, porque en la izquierda nos han engañado mucho, porque en la izquierda ha habido muchísimas traiciones. Entonces la gente está realmente con las antenas muy puestas para ante este tipo de cosas, pero pues luego no, pues no revisa o no se va a la fuente. Es decir, ocurre una cosa, mira, uno de los factores claves de las fake news es que las fake news afectan sobre todo los sentimientos, van dirigidas a tocar los sentimientos. Si tú tocas los sentimientos de una persona, eh, con frecuencia toda la parte racional es puesta de lado. Entonces, por ejemplo, mira, para tocarte otro tema de fake news que nos han atribuido a Hugo López Gatell y a mí. En un programa El Chamuco hablamos de cómo había empresas que utilizaban empresas intermediarios farmacéuticos que hacían campañas en momentos de negociación para forzar ciertas negociaciones y cómo las activaban, tal, y que muchas de estas campañas lo que buscaban es sensibilizarte o tocar fibras sensibles alrededor de temas de población en situación de extrema debilidad, ¿no? Entonces, por eso se hacían las campañas alrededor del tema de los niños, tal, ¿no? Entonces, nos acusaron de que estábamos diciendo que los niños con cáncer eran golpistas. Eso nunca lo dijimos. Eso es algo que jamás dijimos. El planteamiento era en muchos sentidos bastante académico, tenía que ver con lo que son las lógicas de la comunicación, etcétera, con estrategias que se han seguido a nivel mediático, etcétera. Pero la gente, cuando de repente le toca ciertas fibras, se brinca y se pone muy a la defensiva y es curioso porque interpreta cosas que la gente no dice. Ese es como el gran tema, perdón. Claro, maestro Rafael Barajas, hoy Mario Delgado da una declaración bastante interesante y que al mismo tiempo creo que es prácticamente un hecho. El problema está en que creo que no sé si se ha logrado a tiempo, y es que dijo que en 2024, que a partir de 2024 Morena tenía que aprender a vivir sin Andrés Manuel López Obrador, sin la figura del presidente. La situación está que posiblemente sea el movimiento López Obradorista, el movimiento social más grande a nivel planetario en este momento. Y Así si es. dejamos de lado la figura de ese personaje fuera del partido que él creó y que pretende ser el mecanismo político electoral que se preserve como un proyecto en el poder, pues ahí sí radica un problema. Si se aíslan de la figura de López Obrador no pierde a Morena, Morena pierde a López Obrador y con ello una gran parte de sí misma. Claro. Entonces, el problema es cómo reemplazas a una figura histórica
como lo es Andrés Manuel López Obrador. Y yo te voy a decir, pues no es fácil. La tienes que reemplazar con una pluralidad de proyectos. Lo primero, por supuesto, es un programa de trabajo, un programa de acción. Y si tú te fijas, Andrés lo está dejando muy bien delineado. El día de hoy, bueno, el día de ayer en la mañanera dijo, bueno, quien siga en el movimiento, quien gobierne, el siguiente gobierno, lo que tendrá que hacer es acabar de desmantelar el modelo neoliberal, el aparato neoliberal. Y perdón, esto no es un tema menor, es un tema de fondo. Entonces, si tú revisas este fin de semana, se aprobó un programa de lucha a largo plazo que es bastante radical. No es un programa de lucha que básicamente lo que se plantea es justamente eso. No había acuerdo con Andrés ni nada, pero lo que se plantea es justamente el desmantelamiento del sistema neoliberal. Y por supuesto que el tema es delicado, por supuesto que el tema es complejo, pero no solo con eso vas a reemplazar a Andrés Manuel. Tienes que tener estructuras sólidas, tienes que tener un partido sólido, tienes que tener, entre otras cosas, un partido que no se deje llevar por caprichos, que no se deje llevar por falsos debates, que se centre digamos, en las necesidades del país, que se centre en las necesidades de los más pobres, que defienda al grueso de la población, que sea racional. Tenemos que dejar de lado, y esto es algo que es un centro de preocupación para mí, para el Instituto de Formación Política. Tenemos que dejar de lado pues, toda una serie de vicios que viene arrastrando no solo el PRI, no solo el PAN, que viene arrastrando la propia izquierda. La propia izquierda tiene una cultura fratricida muy arraigada y muy vieja. Entonces, de repente te hacen campañas en contra. Eso a mí me parece increíble. Por ejemplo, ahorita me están acusando de que yo estoy exigiendo la expulsión de compañeros. ¿De qué chingados están hablando? Eso yo jamás lo dije, ¿no? ¿De dónde? Ahora sí que, ¿de dónde lo sacaron? Y dije, bueno, y lo que dije fue una cosa bien distinta y que tenía un sentido bien distinto al que me atribuyen. Fíjate, yo vengo del trotskismo. Entonces estoy acostumbrado a los pleitos internos, a las luchas intestinas. Contra los trotskistas estaban desde la derecha hasta los comunistas, es una cosa increíble. Entonces estamos acostumbrados a estas cosas. Y una cosa, un tema que siempre hay que poner sobre la mesa es que para discutir tenemos que hacerlo con un sentido de racionalidad muy claro y tenemos que discutir alrededor y a partir de verdades, no de interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno. No se está durmiendo con el enemigo, Fis. Tú dices con la llegada de gente del PRI, del PAN, el cuate que acaba de llegar. Eso es un añadido aparte, ya creo que ahí entraría lo del pragmatismo, pero parece ser que quienes no se ven beneficiados, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero imaginemos un escenario en donde un personaje o un familiar de ese personaje estuvo en el servicio público, luego ese familiar dejó de estar en el servicio público y al mismo tiempo, de forma sospechosa, dejó de ser tan adepto al movimiento y a los ideales o sea, ¿a qué está condicionado entonces? Olvidémonos la lealtad, sino el compromiso con el movimiento social. Y ojo, que no di nombres. No tengo idea de a quién te referirás, pero yo sí creo que hay cosas que tenemos que revisar, ¿no? Y por supuesto que el debate al interior del movimiento tiene que ser un debate alrededor de principios, alrededor de programas, no alrededor de intereses. Y son cosas que obviamente tenemos que consolidar a nivel del movimiento, ¿no? Por supuesto que es muy, mira, una de las cosas más difíciles de cambiar son los usos y las costumbres. Y aunque parezca mentira, los partidos políticos, las agrupaciones políticas, los conglomerados humanos,
incluso los conglomerados humanos aglutinados alrededor de proyectos ideológicos desarrollan usos y costumbres muy arraigados. Te voy a poner un caso así muy simple. El porfiriato desarrolló toda una serie de normas políticas que, a pesar de la revolución, persistieron en el periodo posrevolucionario. En el siglo XX tú todavía veías, y esto también lo tocó Andrés en estos días, también es la figura del tapado. La figura del tapado fue inventada por Porfirio Díaz cuando se dio la sucesión, cuando se dio la creación de la vicepresidencia, ¿no? Díaz tenía un tapado. Entonces, todo ese ritual que se armó en tiempos de Díaz se perpetuó a lo largo de prácticamente todo el siglo XX en el PRI. Ve, por ejemplo, lo que es la cultura clientelar del PRI. Ve, por ejemplo, la cultura del fraude electoral. Es increíble, es una cultura que no ha sido fácil erradicar en el país, ya no digamos en los partidos. El PAN luchó por décadas contra el fraude electoral, llega a la presidencia y lo primero que hace es que hace fraude electoral. Hizo fraude electoral con los amigos de Fox en la campaña de Fox, y después Fox hizo fraude electoral a favor de Calderón, y después Calderón o apoyó o dejó hacer a Peña Nieto un fraude electoral con la compra de votos. Sí. Es una cosa increíble. Ve lo que ocurrió con el mismo PRD. El PRD se plantea como un país, es un partido que nace en contra del fraude electoral. Hacen unas elecciones internas en el 99 y hacen fraude electoral. Entonces, bueno, por supuesto que estas cosas hay que cambiarlas, hay que entender que son problemas profundos y hay que buscar erradicarlas y hay que buscar los mecanismos para erradicarlas, ¿no? Entonces, por supuesto que esto va a tomar tiempo. Y por supuesto, esto que tú cuentas, es decir, la gente tiende con mucha facilidad a confundir sus intereses personales con los proyectos, con los intereses de un proyecto o de un movimiento. Llega un momento en el que no logran, y es una cosa muy complicada, no lo logran distinguir. No es ni siquiera una cuestión de mala fe, es que no lo pueden distinguir, es una cosa curiosa, ya aquí tenemos que revisar un factor psicológico, porque sí plantea un problema muy serio. No, bueno, como tienes las fake news ahorita, Fisgón, Sí. capaz dicen, Fisgón mandó al psicólogo a medio mundo. Pero bueno. No he mencionado a nadie, es decir, no estoy siendo agresivo, pero esas son las lecturas. Ahora sí, me encantó tu caricatura, porque eso es exactamente lo que está pasando, ¿Sí? ¿no? Sí. A ver, fíjate, te voy a poner un dato, es decir, en el Congreso, el debate empezó a salirse, la gente empezó a calentarse, tal, y no está, y había un sector del Congreso que no quería escuchar a los oradores, ¿no? Y entonces yo me paré y sí grité y dije, con un carajo. Entonces, con un carajo, escuchen. No sé exactamente en qué contexto lo dije, ¿no? Pero, el Fisgón mandó al carajo. No es cierto. Eso no es lo que dije. ¿De qué están hablando? Es un chiste. Y eso es una quinta parte nada más de lo que le sucede al presidente solo en un día, ¿no? Así que nos podremos imaginar. A ver, hablemos justamente del presidente, maestro Barajas. No, con esta pregunta no pretendo ni amarrar navajas ni nada por el estilo, pero no resulta de cierta manera irresponsable por parte del ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador el decir que en 2024 se retira de la política dejando el movimiento estando como está, porque hay que saber, se entiende que él es la bisagra que logra mantener la estructura de todo este monstruo que se ha convertido, esta estructura que al final es Morena. Si él se va, ¿quién queda a cargo? Al final de cuentas, siendo el hombre fundador, porque yo le puedo decir que desgraciadamente, le decía hace unos momentos que Mario Delgado decía que en el 24 Morena tiene que ya irse apartando de la figura de Andrés Manuel, pero mire, por poner un ejemplo, miremos los candidatos a la presidencia. Ahora todo se trata de quién tiene más fotos con Andrés Manuel, quién tiene más fotos más viejas con Andrés Manuel, quién caminó los pantanos con Andrés Manuel. Entonces, o sea, así no se va a poder hacer esa transición y sería un momento muy volátil en el cual la derecha podría aprovechar para acabar con todo, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, tienes toda la razón, tocas un punto muy delicado.
Yo creo que un dirigente social, un dirigente político tan importante como López Obrador, pues va a ser muy difícil de reemplazar. Sin embargo, me parece un acto de congruencia lo que él está haciendo de retirarse. Y todos sabemos, además, es decir, solo la derecha está calentando la idea de que se va a reelegir indefinidamente y que va a ser una dinastía y todo ese rollo. Eso es una cosa increíble, ¿no? Es decir, pero todos sabemos que Andrés dice que se retira y se retira, ¿no? Es decir, Andrés no lo vamos a poder reemplazar con otra figura. Quien se queda a cargo del partido, quien se queda a cargo del movimiento, pues vamos a tener que ser todos. Y por eso es tan importante que seamos responsables. Por eso es tan importante que no nos dejemos llevar por mentiras. Por eso es tan importante que podamos entender la gravedad de ciertas coyunturas políticas. Por eso es tan importante que en la izquierda aprendamos a dejar de lado el sectarismo. Por eso es tan importante que en la izquierda empecemos a aprender la importancia de la operación política. Por eso es tan importante que entendamos la trascendencia de los principios, de los postulados, de lo que es un debate de fondo. Es decir, son muchas cosas lo que tenemos que hacer para poder resolver la ausencia de un dirigente importante. Ahora bien, lo que tú estás diciendo, el problema que ha planteado Mario Delgado y que tú retomas, es un problema muy viejo para la humanidad. Es el problema de con quién reemplazas al dirigente. Es decir, imagínate cómo era en los tiempos prehistóricos, ¿no? Cuando el jefe de la tribu se moría, ¿no? ¿Con quién lo reemplazas? Había pleitos, había lo que sea. Pero el tema es que estas son cosas que solo se pueden resolver sobre la marcha. Solo las puedes resolver atendiéndolas. Hay un principio que utilizan los psicoanalistas lacanianos que es muy fuerte. Es decir, de repente te tienes que enfrentar a la situación y te tienes que hacer cargo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hace, por ejemplo? Yo recuerdo una película británica muy curiosa de un tipo que se le muere la esposa y tiene un papá que es un psicoanalista lacaniano, precisamente, y se le muere la esposa y la esposa se le muere en el parto. Entonces el tipo se mete a la borrachera durante 2 días y de repente llega el papá y lo que hace es que, estando el tipo crudísimo, le deja a la hija en los brazos y el tipo se tiene que hacer cargo y se tiene que hacer cargo de la responsabilidad. Creo que es lo que vamos a tener que hacer. Ahora, parte de eso implica sí tomarse en serio la tarea, sí dejar de lado los pleitos por los cargos, los pleitos por las estupideces, los pleitos es decir, los pleitos sectarios, los pleitos por tonteras, es decir, esas cosas hay que dejarlas de lado. Dejar de lado lo que es la paja y concentrarse en el grano, ¿no? Es decir, eso es parte, fíjate, eso es parte de la tarea de crecimiento. Con una cosa que es curiosa, Andrés nos está advirtiendo que se va a ir en 2 años, ya lo sabíamos, pero nos tenemos que hacer conscientes de este hecho. ¿Esto qué implica? Implica, entre otras cosas, que tenemos que entender que el partido tiene que incorporar a las fuerzas políticas que ha ido consolidando con el tiempo. Por eso es importante que los gobernadores que han surgido de las filas de Morena formen parte de la estructura del partido. Es decir, estas son las cosas que son importantes. Esto no hace al partido, como se dice, un partido de Estado, es otra cosa. Pero en fin. Querido Rafael Barajas, para terminar, y creo que la respuesta en parte de cómo llenamos la ausencia está ahí. ¿Qué le dirías a los jóvenes, al relevo generacional, a los jóvenes que aún están indecisos, que apenas van a sacar su INE, que no saben si afiliarse, si militar o no? Y digo, ¿quién mejor que tú, que eres el director del Instituto de Formación Política a nivel nacional de Morena? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que aún no saben si saltar a lo que podría parecer un abismo o más bien
un camino que ha sido pavimentado durante los últimos 100 años en este país, como lo puede ser el de la izquierda. ¿Qué le dirías a los jóvenes? Mira, yo lo que les diría es que esta es una ocasión histórica y una oportunidad única en la vida. Movimientos como este se presentan cada 100 años y triunfan, es decir, se presentan y triunfan cada 100 años. Entonces, si quieren tener un México vivible, si buscan hasta conservar el planeta, pues necesitan activarse políticamente. La política es un oficio que fue demeritado en la era neoliberal por la corrupción, por la barbarie, por toda una serie de cosas, ¿sí? Pero la verdad es que en México tenemos una muy vieja tradición de hacer política ligados a movimientos sociales. Yo te voy a ser franco, yo no lo desaprovecharía. Te voy a contar una cosa personal, además. Cuando está ahí el movimiento de 1968, yo tenía 12 años. Yo estaba chavito, pues, para el movimiento. Pero una de las cosas que, es decir, yo teniendo 12 años, me di cuenta de la importancia de la trascendencia del movimiento y me urgía meterme al movimiento del 68. Es decir, yo sentía así, Esa atracción porque entendía perfectamente que era un proceso histórico. Entendía perfectamente que era un momento clave, que lo que estaban haciendo los estudiantes en ese momento era lo que había que hacer. Era lo justo, era lo correcto. Era lo que permitía democratizar al país, salvar a la nación. Eso es lo que se tenía que hacer. Y fíjate bien, la generación mía, mi generación, esta generación post-68, es una generación que está muy metida en el movimiento. Aprendimos de los compañeros del 68. ¿Sabes, entre otros, quién forma parte de esta generación post-68? Pues Andrés Manuel. Querido. Claudia misma, su mamá estaba metida en el movimiento, Ebrard también estaba en esas cosas. Perdón, estos son movimientos que miran a futuro. Este es el único movimiento que les puede garantizar que el país no se va a hacer cachitos y que se va a preservar y que van a tener un futuro. Entonces, ¿qué les puedo decir yo a los jóvenes? Éntrenle. Perfecto, éntrenle sin máscaras, pues ya está. Querido maestro Rafael Barajas, como siempre yo te agradezco mucho tu tiempo, tu cariño y que estés aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX, en donde podemos estar atentos de las redes del instituto y por supuesto de los cartones maravillosos que se dan en la jornada. Al contrario, Manuel, muchísimas gracias, es un placer y un gusto estar contigo. Muchas gracias, querido Rafael. Te abrazo a la distancia y estamos en contacto. Ojalá nos veamos muy pronto. Órale. Bye. El maestro Rafael Barajas hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.